Comunidad Cristiana de Fe y Restauración. Conoce hoy más a Dios. Este es el momento para oír su voz. Esta es tu reflexión de fe con el pastor Carlos Anaya. Y el tema de hoy es la sobreabundante gracia de Dios. Reflexión basada en Romanos capítulo 5 versos 20 y capítulo 6 verso 1 y 2. La versión Biblia de las Américas traduce: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios de manera tan radical que fue malentendido y acusado falsamente de decirle a la gente que pecara más para que la gracia de Dios abundara. Y por supuesto, Pablo nunca lo enseñó, como tampoco nadie que entienda la verdadera gracia de Dios lo diría. El pecado es malo y conduce a consecuencias destructivas. Ahora, notemos en la escritura que hemos leído hoy qué es lo que realmente hace que el pecado aumente. El apóstol Pablo afirma claramente que la ley se introdujo para que abundara el pecado. Y lo que esto significa es que mientras más se predica de la ley, más abundará el pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente en 1 Corintios 15:56 que el poder del pecado es la ley. Por lo tanto, cuando queremos contrarrestar el pecado predicando más de la ley, es decir, más de lo que se debe hacer y no hacer, realmente estamos agregando más leña al fuego. La declaración donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, nos revela claramente que el pecado no tiene el poder de detener el fluir de la gracia de Dios, porque ésta es mayor. Pero contrariamente, la gracia de Dios sí tiene el poder de detener el pecado. Esta escritura nos dice además que cuando hay pecado, cuando se falla al blanco, la definición de pecado, es en ese momento cuando podemos encontrarnos con una sobreabundante manifestación de la gracia de Dios, de su favor inmerecido. Y es ello lo que nos empoderará para la victoria sobre todo pecado. Contrariamente al pensamiento religioso tradicional, la gracia de Dios no te abandonará cuando fallas al blanco. Y es de gran fortaleza y consuelo saber que su gracia no nos deja, nunca nos dejará, que esa manifestación de favor no merecido, de bondad divina, es la que nos lleva al arrepentimiento y nos empodera para vivir la clase de vida que agrada a Dios. Hermanos y amigos, si alguno ha estado luchando con cierta debilidad o fallando en algún área de su vida, como enojo, falta de perdón o una adicción que parece que no puedes dejar, hoy te animo entonces a que aumentes tu exposición a la gracia de Dios. Sigue escuchando la predicación sobre la belleza de la persona del Señor Jesucristo y su obra terminada. Mantente meditando en su amor y lo que Él ha logrado para ti en la cruz, porque la gracia de Dios es el único poder que puede detener el pecado en tu vida. Pero cuando falles, en lugar de sentirte culpable y condenado, recibe la sobreabundante gracia de Dios que te dice que aún eres justo en Cristo. Es su gracia abundante la que te rescatará de ese pecado. Aquellos que se abaten entre la culpa y la condenación son los que no tienen la capacidad de vencer sus pecados. ¿Por qué? Porque si creen que la gracia de Dios se ha ido, ¿qué esperanza pueden entonces tener? La victoria sobre el pecado llega solo cuando las personas tienen un encuentro con la sobreabundante gracia de Dios, porque es su gracia la que hace justo a los injustos, a los pecadores. Así que entonces esto te dice finalmente el Espíritu Santo hoy. No dejes de lado esta poderosa revelación. Esta es la esencia del Evangelio del Señor Jesucristo. Debido a que todos tus pecados fueron castigados en el cuerpo
del Señor Jesucristo, tu sustituto, la justicia de Dios está de tu lado para proveerte justificación y perdón. Y es por eso que incluso cuando fallas, la gracia de Dios sobreabundará y se tragará tu falta que ya fue pagada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Que abracen esta revelación, que avancen en sus vidas victoriosos y que puedan compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Es el poder de Dios para la salvación de los que creen. Bendiciones.